Amén. Dios bendiga, hermanos. Estamos nuevamente aquí con ustedes. Damos gracias a Dios por la oportunidad que nos da de estar aquí. Y seguimos en nuestro estudio, seguimos en la palabra del Señor en Apocalipsis capítulo 2. Yo sé que es una bendición estudiar la palabra del Señor. En Apocalipsis es un libro en el cual la palabra del Señor nos dice que hay una bendición especial al estudiarlo, una bendición especial al escudriñar su palabra, atesorarla en nuestro corazón y llevarla en la práctica. Hoy vamos a seguir con el estudio de la iglesia de Éfeso. Seguimos estudiando y ya hemos visto anteriormente lo que el Señor decía de esta iglesia, el elogio que tenía Cristo hacia esta iglesia primitiva, hacia esta iglesia amada. El Señor le decía que era una iglesia trabajadora, una iglesia que le gustaba llevar el evangelio a la gente, una iglesia sana, una iglesia pura, una iglesia que se apartaba de aquellos que amaban la maldad, aquellos que traían otra corriente, querían hacer que se aceptaran otras corrientes religiosas que solamente querían adorar y exalzar al hombre. Así que esta iglesia amada, como decíamos, una iglesia trabajadora, una iglesia que se preocupaba por sus miembros y también se preocupaba por la gente necesitada del Señor. Así nuestra iglesia debe de ser una iglesia amada, trabajadora, con ferviente, ¿verdad? Una iglesia que el Señor ha preparado para que esté firme aunque los tiempos no sean buenos. Vamos a Apocalipsis capítulo 2, versículos 2, 3 y 6. La iglesia amada de Éfeso. Este es el elogio del Señor, que dice: yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y los has probado. Y has probado a los que dicen ser apóstoles y los has hallado mentirosos. Versículo 3. Y has sufrido y has tenido paciencia y has trabajado arduamente por amor de mi nombre y no has desmayado. Versículo 6. Pero tienes esto, que aborreces las obras de los nicolaítas, los cuales yo también aborrezco. En esta ocasión vamos a hablar de la única condenación que tenía Dios hacia esta iglesia. Dice en el versículo 4: pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Una condenación que tenía el Señor hacia esta iglesia. Le decía: iglesia, has dejado tu primer amor. El Señor le estaba diciendo: has dejado tu primer amor. No dice lo has perdido, solamente lo has dejado. Te has desviado de la cruz, has puesto la mirada en algo más importante que yo, dice el Señor. Te has desviado de la cruz y si no te arrepientes vas directo a la ruina. Es algo tremendo que el Señor le decía a esta iglesia y nos dice hoy en día el Señor: has dejado tu primer amor. ¿Cuántos de nosotros nos acordamos de cuando andamos en nuestro primer amor, cuando aceptamos a Cristo en nuestro corazón y queríamos que todo el mundo se enterara que el Señor había hecho la obra en nuestra vida? Queríamos que la gente se enterara, familiares, amigos, todos vecinos, queríamos que se dieran cuenta y enteraran lo que el Señor había hecho en nuestra vida y lo que estaba haciendo en nuestra vida. No nos cansábamos de decir a la gente que el Señor había transformado nuestra vida, de que el Señor seguía trabajando en nuestro corazón.
Y desgraciadamente poco a poco al pasar el tiempo, esa chispa va disminuyendo. Y eso es lo que el Señor no quiere que pase en nuestra vida. Es lo que le pasó a la iglesia de Éfeso en esta condenación, en esta iglesia primitiva, que se trataba solamente de que había perdido su primer amor. Y era una acusación seria, no era cualquier cosa, era una acusación seria. Aunque esta iglesia era fiel, aunque esta iglesia era trabajadora, inconscientemente sucumbió en la tendencia natural de permitir que las experiencias más pequeñas se hicieran como si fuera algo común. Algo que nosotros experimentamos también en nuestro primer amor, era que cualquier cosa que el Señor hacía en nuestra vida era un gozo muy especial, y sabíamos que el Señor estaba obrando ahí. En esta iglesia de Éfeso, en esta iglesia primitiva, pasó lo mismo. Esa chispa fue poco a poco disminuyendo. Y yo, al estudiar esto, el Señor hablando mi vida, también decía: ¿cómo puede una iglesia trabajar, una iglesia hablar de la palabra del Señor y dejar su primer amor? Eso es algo tremendo, es algo que tenemos que evitar en nuestra vida espiritual, tenemos que evitar en nuestra iglesia. Y es un llamado que el Señor hace a nuestra vida, ¿verdad? De que tenemos que regresar a nuestro primer amor. Entonces esta iglesia había perdido la chispa espontánea por el amor a Cristo, aquel Cristo que había muerto en la cruz del Calvario y que nos ha dado libertad, aquel personaje que el Señor, que la palabra del Señor dice que vino a morir por nosotros y nos ha dado gozo, paz y libertad. Eso es lo que el Señor quiere, que nosotros no desviemos la vista o la mirada de la cruz, de aquel que ha venido a morir por nosotros en la cruz del Calvario y que está sentado a la diestra del Padre intercediendo por cada uno de nosotros. Un ejemplo es común para entender un poco lo que es el primer amor, es cuando en un matrimonio se pierde la importancia o el valor que tiene cada uno de los cónyuges. Cuando el varón pierde el valor hacia su esposa y su esposa hacia su esposo, es un ejemplo por el cual nosotros podemos entender lo que pasa cuando perdemos nuestro primer amor. Y nosotros tenemos que ser una iglesia apasionada, nosotros tenemos que ser unos servidores de Cristo apasionados y no dejar que esa chispa se pierda. La primera experiencia que tuvimos con nuestro Señor Jesucristo debe siempre estar presente, debe siempre estar en nuestro corazón, en nuestra mente, en nuestro caminar, en nuestro andar, en donde quiera que estemos, con nuestra familia, en nuestro trabajo, con nuestros amigos. La chispa del Espíritu Santo en nuestra vida debe de ser siempre al día, debe de estar siempre al día, debe estar siempre en movimiento y gozosos, porque el Señor ha venido a rescatarnos de la muerte. Esta iglesia, al perder ese primer amor, deja a un lado la guianza del Espíritu Santo. Y es algo tan importante en nuestra vida, es tan importante en el servicio de Dios, es tan importante en nuestras iglesias, que la guianza del Espíritu Santo sea una de las principales cosas que tenemos que tener en cuenta y no dejar que el enemigo venga y nos robe esa atención, dejar que las pruebas o las luchas que vienen a nuestra vida nos apartamos o nos apartemos del amor de Cristo que tiene hacia nosotros. Así que el Señor nos habla y nos dice: yo quiero que entres en comunión conmigo diariamente para que tú no pierdas tu primer amor. Y debemos de amar al Señor con todo nuestro corazón, con todas nuestras fuerzas, con toda nuestra alma, y debemos de alabarle porque Él es bueno y para siempre
es su misericordia. La condenación que el Señor tuvo hacia esta iglesia no queda ahí. El Señor no es de las personas que podemos decir de que solamente, ¿verdad?, está hiriendo la piedra, como decía el pastor Bernabé, y no da la solución o no da el alivio, ¿verdad?, a ese problema. El Señor nos aconseja o aconseja a esta iglesia para que pueda regresar a su primer amor. Y eso está en versículo 5. Versículo 5 dice: recuerda, por tanto, de dónde has caído. El Señor nos aconseja y dice: recuerda de dónde has caído. Recuerda, haz un estudio de tu vida pasada, cuando recién aceptaste a Cristo, cuando recién estabas, ¿verdad?, niño en el Evangelio, cuando recién tú entregaste tu vida a Cristo y querías comerte al mundo en un día. Querías hablar a la gente de la palabra del Señor a donde quiera que tú fueras. El Señor quiere que recuerdes eso y te hagas la pregunta: ¿de dónde has caído? Y tenemos que tener en cuenta que tenemos que hacer un inventario de nuestra vida y pensar, ¿verdad?, en dónde hemos caído. Y el Señor dice: arrepiéntete, arrepiéntete, y hacerlo de corazón. Hacer frutos dignos de arrepentimiento, una vida consagrada al Señor. Así que tenemos que nosotros consagrar nuestra vida y hacer frutos dignos de arrepentimiento. Dice la segunda parte: y haz las primeras obras. Vuelve a practicar las obras que hacías al principio. Vuelve a practicar lo que hacías al iniciar tu ministerio, al iniciar tu caminar en el Señor. Haz las primeras obras, que tus frutos sean reconocidos por el Señor, como dice Mateo 7:16: por tus frutos lo conoceréis. Dios nos conoce y sabe de nuestros frutos. Él sabe nuestro caminar, Él sabe lo que hay en nuestro corazón, Él sabe nuestros deseos, todo lo que hay en nuestra vida. Él sabe y nos conoce. No hay nada que se esconda para Él. Él escudriña y lee nuestra mente y nuestro corazón. Así que tenemos que volver a nuestro primer amor. Y si hemos perdido este primer amor, el Señor nos dice: arrepiéntete y haz las primeras obras, para que nosotros podamos seguir a cabo, o llevar a cabo el caminar con Dios y no apartarnos de su camino. Debemos de amar a Cristo y guardar sus mandamientos. Ninguna tarea será demasiado pesada y ningún sacrificio será demasiado grande si lo hacemos por el Señor Jesucristo, si lo hacemos por Él. Así que el Señor habla a esta iglesia y le dice: has perdido tu primer amor, pero te aconsejo que te arrepientas, te aconsejo que veas de dónde has caído y te arrepientas y hagas las primeras obras, aquellas obras que hacías al principio de cuando tenías ese amor ferviente y esa chispa activa para el servicio de tu Señor. Amén. También el Señor da un desafío a esta iglesia, un desafío que lo vamos a ver en el versículo 7. Dice: el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Amén. Esa expresión la hemos ya visto en otros versículos de la palabra del Señor, como por ejemplo en Mateo 3:9. Y el Señor, al hablar en las parábolas, el Señor usaba esta palabra que decía: el que tiene oídos, oiga lo que el Espíritu dice. Amén. Y para entender esto, hay tres tipos de personas, de los cuales
vamos a ver, por ejemplo, número 1, el que no tiene oídos. No estamos hablando de la persona que literalmente no tiene oídos, sino la mayoría de nosotros tenemos oídos. Pero hablamos de las personas que no tienen oídos espiritualmente. Aquellos que no se han puesto a tono con el Espíritu Santo a través de un nuevo nacimiento. Estas personas que no han aceptado a Cristo en su corazón y por lo tanto no han recibido al Espíritu Santo, ¿verdad? Y la unción del Espíritu Santo. Cuando usted acepta a Cristo en su corazón, el Espíritu Santo entra en su vida y Él es el que nos ayuda, el que nos redarguye de pecado. Entonces, para que usted pueda tener oídos, para que el Espíritu hable a su vida, tiene que aceptar a Cristo en su corazón. El número 2, aquellos que son duros para oír. Usted ya aceptó a Cristo en su corazón y tiene al Espíritu Santo en su vida, pero no hacemos caso a lo que el Espíritu dice a nuestra vida. No todos los cristianos nacidos de nuevo están dispuestos a oír al Espíritu Santo de Dios cuando Él habla, y eso es tremendo. Eso es tremendo. Yo sé que no quisiéramos que pasara eso, y desgraciadamente pasa, pero queremos nosotros tener el Espíritu de Dios en nuestra vida, y tenemos que tener nuestro oído sensible a su palabra, porque Él es el que nos guía, Él es el que nos ayuda en nuestro caminar diario al servicio del Señor. Entonces, todo cristiano tiene que tener oído sensible a la voz de Cristo mediante el Espíritu Santo. Amén. Y el número 3, personaje número 3 de este desafío es aquellos que están dispuestos a escuchar, aquellos que tienen el oído bien puesto a escuchar lo que el Espíritu dice a las iglesias. Aquel que tiene el corazón dispuesto, obediente, humilde al escuchar la voz de Cristo. Aquel que tiene una intimidad con Dios, aquel que se mete en oración, aquel que lee la palabra del Señor, aquel que predica su palabra. Ese tiene el oído sensible a lo que el Espíritu dice a cada uno de nosotros y a su iglesia. Amén. Así que tenemos que tener muy en cuenta todo esto. En Hebreos 5:11 nos muestra que el Espíritu Santo también nos exhorta y nos dice cuando nosotros no ponemos atención a la palabra del Señor, a su palabra, o cuando pensamos que todavía somos unos bebés o acabamos de nacer de nuevo, hablando a la hora de aceptar a Cristo en nuestro corazón. Y dice, versículo 11 de Hebreos 5, acerca de esto tenemos mucho que decir y difícil de explicar, por cuanto os habéis hecho tardos para oír, porque debiendo ser maestros, después de tanto tiempo tenéis necesidad de que os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de la palabra de Dios. Aquí el Espíritu Santo estaba diciéndole a los hebreos que después de tanto tiempo que había pasado, que habían escuchado la palabra del Señor, ellos todavía eran unos bebés espiritualmente, que solamente querían leche y no una comida sólida, hablando espiritualmente de la palabra del Señor. En otra versión dice, en cambio necesitan que se explique de nuevo las cosas más sencillas de las enseñanzas de Dios. Nosotros tenemos que crecer día a día en su palabra, y eso nos lleva a ser sensibles a la voz del Señor. Así que tenemos que seguir escudriñando la palabra del Señor con todo nuestro corazón, y tenemos que llevar a cabo y poner en práctica lo que el Señor nos dice, lo que el Señor
dice a las iglesias. El que tiene oído oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Amén. Amén. Versículo 7 dice, seguimos leyendo, al que venciere le daré de comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso. Amén. Seguimos con el desafío. El primer desafío fue: el que tiene oído oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. El segundo desafío dice: al que venciere le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Este árbol que menciona aquí en Apocalipsis es el mismo árbol que se le prohibió a Adán y Eva comer en el huerto del Edén. Está en Génesis. Y ese mismo árbol está allá en el cielo cuando estemos gozando con el Señor. El Señor nos va a dar de ese árbol, pero hay un requisito. Dice: al que venciere. Al que venciere se le dará de ese fruto. La prueba de que nosotros que el Señor nos vaya a dar ese fruto es que hayamos vencido. ¿Y quiénes son aquellos que han vencido? Dice en Apocalipsis 22:2. Vamos a Apocalipsis 22:2. El Señor nos dice: en medio de la calle de la ciudad y a uno y otro lado del río estaba el árbol de la vida, que produce 12 frutos, dando cada mes su fruto, y las hojas del árbol eran para la sanidad de las naciones. Amén. Lo encontramos en Apocalipsis 22:2. Amén. Entonces dice que aquellos que puedan, que van a comer de este fruto, van a ser los que salgan vencedores. Este fruto, este árbol simboliza la vida eterna y representa algo que tiene un lugar prominente en el paraíso de Dios. Lo esperan aquellos que han puesto su confianza en Él. Solo los vencedores podrán comer del árbol de la vida. Y usted se preguntará: ¿quiénes son esos vencedores? Y 1 Juan 5, capítulo 5, versículo 4 y 5 nos dice, o nos da la respuesta de quiénes son aquellos que van a recibir este fruto. O nos dice quiénes son estos vencedores. Versículo 4 dice: porque todo el que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. ¿Quién es el que vence al mundo? Sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios. Vencer al mundo es poner nuestra confianza en Jesucristo. No hay otra forma que un hombre o una mujer se convierta en un vencedor. Así que si nosotros queremos ser estos vencedores que van a recibir, ¿verdad?, ese fruto que nos dice en Apocalipsis 2, tenemos que venir a los pies de Cristo. Amén. Y ser nacido de Dios, porque dice: porque todo el que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe a Cristo Jesús. Al que venciere le daré de comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso, de Dios. Así que deseamos comer de ese fruto, deseamos comer de esa que el Señor nos quiere dar cuando nosotros estemos con Él allá en el cielo, cuando
Cristo venga por su iglesia, que estemos allá con Él, que hayamos sido unos vencedores, porque somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. El Señor nos promete, ¿verdad?, que nos va a dar de ese fruto. Así que el Señor desafía a la iglesia y le dice: no te apartes de mi amor, no te apartes de lo que yo quiero y he puesto en mi palabra para que tú sigas adelante. El Señor nos habla y nos dice: no pierdas tu primer amor, y si has perdido tu primer amor, arrepiéntete y hazlo de corazón, no de palabras solamente, sino de corazón. Y yo sé que el Señor te va a tomar en sus brazos, el Señor te va a recoger en sus brazos y te va a abrazar y te va a decir: estoy aquí, he visto tu corazón, y yo sé que tú te has arrepentido, yo sé que tú has examinado tu vida y has vuelto a recordar lo que hacías cuando habías aceptado a Cristo en tu corazón. Hay muchos cristianos que tienen muchos años en la vida de ser cristianos, y por muchas causas, por enfermedad, por problemas, tal vez esa chispa se ha ido apagando, pero el Señor te dice: estás a tiempo, arrepiéntete, estás a tiempo. Yo quiero darte de ese fruto que vas a recibir en el cielo. Yo quiero que tú seas un vencedor. Yo quiero que tú recibas todas las bendiciones que yo tengo preparadas para tu vida, pero yo quiero que tú te arrepientas de corazón para que puedas tomar de ese fruto que el Señor tiene preparado para cada uno de nosotros. Así el Señor hablaba a esta iglesia. Era una cosa tremenda que el Señor hablaba a esta iglesia. Yo sé que el Señor habla también hoy en día a nuestra iglesia. Iglesia, arrepiéntete y regresa a tu primer amor. Cada uno de nosotros debemos hacer un examen en nuestra vida, en lo que hemos dejado de hacer, en lo que estamos haciendo. Yo sé que podemos dar más. Yo sé que podemos dar más. Debemos de seguir en oración. La oración es imprescindible en nuestra vida, en el caminar cristiano. La lectura de la palabra del Señor es imprescindible en nuestra vida. No debemos de dejar de leer la palabra del Señor, más en este tiempo que es tan difícil, más en este tiempo que hay tantos problemas, que hay tantas necesidades, que la maldad se ha aumentado. El Señor quiere que tú tengas un tiempo de intimidad con Él. Hoy tenemos tiempo de estar con Él. Dejemos tiempo para estar en nuestra casa con Él y no tomar tiempo en otras cosas que no nos benefician para nada. El Señor quiere que tú tengas una relación íntima con Él, y que cierres tu puerta, como decía en las predicaciones pasadas nuestros hermanos, que cierres tu puerta y que te hinques y que te postres ante Él, y que puedas tener un acercamiento especial ante su trono de la gracia, ¿verdad? Porque Él siempre está dispuesto a recibirnos. Una de las cosas que el Señor también mencionaba para esta iglesia era que tenía, como ya les había dicho, que atesorar la palabra del Señor, atesorar con todo nuestro corazón la palabra del Señor, leyéndola, estudiándola, memorizándola diariamente. En el tiempo de la iglesia de Éfeso, ellos no tenían una Biblia como nosotros. Era muy difícil que ellos tuvieran una copia de la palabra del Señor, así como nosotros, que podemos tenerla hasta nuestro celular. Ellos tenían muchos problemas para poder tener algo en que poder leer. Tenían ese problema, y lo que ellos hacían para que la palabra de Dios siempre estuviera con ellos era memorizarla. Tenían que memorizar, porque no podían tener una copia en su casa. Ellos iban a las sinagogas, a las iglesias de las iglesias primitivas, y lo que hacían era memorizar, y durante la semana hablaban con su familia, con sus hijos, y exponían la palabra del Señor que ellos habían aprendido
en la iglesia. Así que nosotros tenemos tanta oportunidad de leer la palabra del Señor. Tenemos más de 10 versiones que podemos tener y leer en diferentes partes de la Biblia, con estudios, ¿verdad? Con tanta cosa que hoy podemos sacar tan rápido. Pero tenemos que atesorarla, tenemos que amarla, así como dice en Colosenses 3:16, que el mensaje de Cristo esté siempre presente en sus corazones. Instrúyanse, anímense unos a otros con toda sabiduría que viene de parte de Dios. El Señor nos habla hoy y nos dice que no dejemos nuestro primer amor. Y si lo hemos dejado, debemos de arrepentirnos. El Señor nos habla que debemos de entrar en el arrepentimiento y hacer frutos dignos de arrepentimiento, hacerlo con todo nuestro corazón. Te pido que ahí donde estés, cierres tus ojos. Iglesia, cierra tus ojos y empieza a clamar al Señor. Pedimos al Señor que Él nos ayude a seguir adelante en nuestro camino, en nuestro caminar cristiano. Yo sé que hay muchos que ahorita tienen dudas, problemas, dificultades, pero el Señor tiene el control de todo eso y debemos de regresar a Él. Amén. Padre Santo, te damos gracias, Señor, por tu palabra. Te damos gracias, Señor, porque tú nos hablas cada día, tú nos enseñas, tú nos dices, Señor, en tu palabra que debemos de amarte con todo nuestro corazón. Debemos de volver a lo que hacíamos, Señor, cuando aceptamos a Cristo en nuestra vida, cuando recién, Señor, empezamos a caminar en tu servicio, Señor. Hacerlo con esa chispa que teníamos al inicio, Señor. Yo te pido que todos los que nos están escuchando en esta hora, Padre, te pido, Señor, que toque su corazón y que tu Espíritu Santo vaya y redarguya a su corazón, Señor. Y si ellos han dejado que esa chispa se apague, Señor, tú aviva el fuego del don de Dios que está en cada uno de ellos, Padre Santo. Te pido por la iglesia, te pido que des fortaleza, te pido que tu Espíritu Santo lleve ánimo a cada uno de los que están oyendo esta palabra, Señor. Y declaro una bendición especial por cada uno, Señor. Yo sé que ahí en sus hogares ellos están orando, ellos están tomando tiempo, Señor, para estar contigo y tener una comunión, Señor, contigo. Yo sé que tú nos amas y tú nos sigues ayudando y nos das siempre la salida, nos das siempre el consejo, nos desafías a seguir adelante, Señor, porque tú nos amas, tú amas a tu iglesia, así como amabas a esta iglesia de Éfeso, la iglesia amada, Señor, que nosotros también seamos esa iglesia amada por ti, Señor. Todo esto te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Amén. Gracias a Dios. Pues muchas bendiciones a todos. El Señor les bendiga. Estamos orando por cada uno de ustedes. Puede poner sus mensajes o peticiones. Nosotros vamos a presentarlas al Señor y vamos a orar. Yo sé que el Señor va a cumplir todo eso que usted pida, ¿verdad? Creyéndole al Señor. Así que usted puede comentar en las redes sociales y nosotros vamos a orar por usted. Cualquier petición que tenga, el Señor va a hacer la obra. Amén. Iglesia, los amamos, los extrañamos y recuerden, un pasito más y Cristo viene. El Señor les bendiga.